Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a continuar y terminar el desarrollo de la unidad 1. La organización del trabajo. La organización del trabajo son los factores organizativos y estructurales presentes en el trabajo, destacables por su incidencia sobre la salud de los trabajadores. Los podemos clasificar como los relativos a la distribución del tiempo de trabajo y los psicosociales de organización. Con respecto a la distribución del tiempo de trabajo, estamos hablando de la jornada de trabajo, o sea, las horas diarias, semanales, mensuales que realiza el trabajador, si ese trabajo es diurno o nocturno, si el trabajo es insalubre, o sea, todo lo que tenga que ver con esa jornada laboral. Y los ritmos de trabajo, o sea, el tiempo que ese trabajo le lleve al empleador concluir su tarea determinada. O sea, el ritmo también influye en la organización. Los factores psicosociales de la organización son la comunicación y las relaciones, el estilo de mando, el estilo de liderazgo que tenga en esa organización, también el estatus sociolaboral y las expectativas. La manera en que estos factores organizativos repercuten en la persona trabajadora, por supuesto que varían en función de la cultura, o sea, la cultura personal de ese trabajador, cuáles son sus aspiraciones, sus motivaciones, cuáles son sus capacidades, su personalidad y temperamento, por supuesto, la estabilidad y el entorno familiar y social que tenga, su estado de salud, su edad. O sea, son muchos los aspectos que se tienen en cuenta al momento de evaluar esta organización. Los aspectos psicosociales a nivel laboral están basados en la propia concepción de la salud, del bienestar. Lo buscado no es solamente físico, también psíquico y social. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta porque siempre decimos salud, bienestar físico y ahí nos quedamos. No, la salud es un conjunto de elementos que tenemos que tener en cuenta para definir salud como lo vimos. No solamente es lo físico, también es lo psíquico, también es lo mental y no solamente es lo que le pasa al trabajador en sí, sino él y su contexto familiar, su contexto social, su contexto laboral. Los factores son varios a tener en cuenta. Por eso cada trabajador también va a ser diferente y en función de eso van a ser las acciones que vamos a realizar como responsables del Departamento de Recursos Humanos o como integrantes de ese departamento. Para valorar todos esos factores, tenemos que encontrar los indicadores de riesgo para poder actuar, para poder prevenir. O sea, esa prevención va a redundar en beneficio, no solo del trabajador, sino también de la organización. Cuando hablamos de salud, también tenemos la contrapartida, que es la falta de esa salud. Son los síntomas o malestares físicos o psicológicos que sufren los trabajadores en los puestos de trabajo. Entonces, esa falta de salud, ese malestar que sufre el trabajador por estar en ese puesto de trabajo, eso es lo que tenemos que detectar. La forma de analizar esas manifestaciones es a través de cuestionarios personales de síntomas. Por eso decimos que a pesar de que muchas veces la particularización de cuestionarios o de entrevistas y demás se hace muy engorroso, tenemos que evaluar que muchas veces sí valen la pena hacerlo.
Algunas de las anomalías o síntomas relacionados con la organización y la carga de trabajo los podemos tratar desde el punto de vista de la organización o desde el punto de vista de la carga del trabajo. Desde el punto de vista de la organización, el asentismo, la producción escasa, la mala calidad de esa producción, la siniestralidad frecuente, las averías, conflictos internos, el clima laboral es fundamental, la violencia. La violencia no solamente física, la violencia verbal también se da mucho, lamentablemente. Desde el punto de vista de la carga del trabajo, por exceso o por defecto, tanto en calidad como en cantidad, todo repercute en la salud física y mental. La carga física o la psíquica está relacionada y pueden ser ocasionales o fisiológicas. Pueden desembocar en una disminución de la atención, en el pensamiento lento, en la disminución de la motivación. Pero esa fatiga, si se prolonga en el tiempo, si se perpetúa en el tiempo, ya es un estado de fatiga crónica que es muy difícil recuperar y tratar. Con estas situaciones que dependen de la carga del trabajo y de la organización del trabajo, podemos llegar a desencadenar en un estrés. Por eso es fundamental la prevención y el seguimiento de cada uno de los integrantes de la empresa o organización para no tener que llegar a ese punto de estrés. Aunque hay una parte que es un estrés bueno, pero el estrés cuando se produce por esa carga excesiva, por ese trabajo en un ambiente que no es el correcto, indica que es una alarma que suena, que hay que atenderla y hay que atenderla con prontitud, con elementos válidos, atacar no solamente los síntomas, sino las causas fundamentalmente, para prevenir ese estrés en los demás trabajadores y recuperar a ese empleado que en un momento fue el óptimo, por eso lo contratamos, recuperarlo con sus capacidades totales, no solamente para el desarrollo de la organización, sino fundamentalmente para el desarrollo profesional de ese recurso humano, de ese empleado. Como dijimos, el estrés puede ser positivo o negativo. El positivo se llama eustrés, que es el estrés positivo que permite que seamos creativos, que tomemos iniciativa, que respondamos eficientemente ante situaciones difíciles. Entonces sí, está bueno eso, como le dicen, tiene adrenalina mi cargo, mi puesto. Lo que realiza me da adrenalina. ¿Pero por qué? Porque me permite ser creativo, porque me incita a superarme a mí mismo. Pero después tenemos el estrés negativo, que es este estrés negativo se inicia ante un conjunto de demandas que recibe este individuo a las cuales debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. La demanda esa puede ser tan excesiva que los recursos que tiene esa persona no alcancen para cumplir con esa demanda. Entonces se activa esta reacción que es el estrés, que incluye una serie de emociones negativas, desagradables, como la ansiedad, la irritación, la depresión, que muchas veces no se las puede percibir a simple vista, pero si hacemos un seguimiento, nos vamos a dar cuenta y fundamentalmente escuchando a las personas, escuchando tanto a todo el plantel, porque a lo mejor esa persona no nos va a dar pautas de lo que le está sucediendo, pero sí algún superior o algún compañero de trabajo, porque esa ansiedad, la irritación, la depresión son síntomas que muchas veces no son manejables. Entonces son las presiones que tienen las personas en la vida diaria. Muchas veces en el trabajo se manifiestan esa irritación o depresión o ansiedad por problemas que trae desde su entorno familiar o desde su entorno social, pero que se manifiestan con mayor claridad en el trabajo.
Muchas veces porque en el trabajo es donde estamos mayor cantidad de horas durante el día. En este proceso participan casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos los sistemas nervioso, circulatorio, digestivo, hasta los músculos y el esqueleto. Entonces, el estrés es un fenómeno psicosocial que constituye el segundo problema de salud más común entre los trabajadores después del dolor de espalda y puede provocar los síntomas de inestabilidad emocional, alteraciones del sueño, del apetito, mareos, cefaleas, alteraciones cardíacas, digestivas, sudoración e hiperventilación. Entonces, si como responsables de recursos humanos, integrantes de ese sector, vemos, detectamos esta persona tiene alguno de estos indicadores, tenemos que actuar rápido y fundamentalmente acompañar, evitar esto y acompañar en todo el transcurso de la vida laboral de nuestros trabajadores, de nuestros empleados, desde el momento que ingresan. Ese empleado que se siente contenido, que se siente acompañado en su progreso y hasta cuando tiene alguna regresión en su trabajo, va a ser un empleado que va a ser menos proclive a todo este tipo de síntomas y a estas patologías. Como dijimos, el cuidado del capital humano, del recurso humano, va a redundar en la empresa, en la organización y en ellos mismos. Este recurso humano va a seguir siendo creativo, va a seguir desarrollando todas las actitudes que tenía y más que tenía cuando lo contratamos y más si se siente en ese ambiente donde haya un clima laboral ameno, donde pueda desarrollarse no solamente como trabajador técnico, sino también como persona. Este es un tema que la verdad que va a dar mucho, por eso les voy a dejar una preguntita en el foro, porque muchas veces tapamos este tipo de síntomas o intentamos poner una careta, no dar a conocer porque consideramos que va a ser tomado como una debilidad por parte de nuestro empleador o del entorno en general. Y muchas veces ese entorno es el que causa estos tipos de síntomas, muchas veces en forma involuntaria. Y si son tratados a tiempo, por supuesto que va a ser en beneficio de todos. Continuamos la semana que viene y que tengan una excelente tarde. Me olvidaba, quería agradecer las hermosas participaciones en los foros, la cantidad de testimonios personales o de gente conocida que hay, y la verdad eso enriquece porque la teoría es muy importante, es la base, pero todos esos ejemplos y todo eso que ustedes transmiten a través de sus comentarios en los foros y de participación hace que veamos que muchas cosas no nos pasan solamente a nosotros y aquellos que todavía no están inmersos en el mercado laboral puedan ver cómo se comporta y la realidad del trabajo. Así que muchas gracias a todos por sus aportes.